Mi nombre es Tatiana Nikolayevna Romanov. Soy la segunda hija del matrimonio del zar Nicolás II y Alejandra de Alemania. Nací el 10 de junio de 1897 en el Palacio de Peterhof, en San Petersburgo, y fallecí a los 21 años, el 17 de julio de 1918, al lado de toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana mayor Olga y mis dos hermanas menores, Anastasia y María, al igual que mi pequeño hermano Alexei. Pero nuestra historia comienza muchos años antes, con un matrimonio inédito, un matrimonio por amor, el de nuestros padres, Nicolás y Alejandra. Mis padres se conocieron en un baile, e inmediatamente Nicolás quedó atraído por mi madre y le propuso matrimonio. Ellos se gustaban y se querían, pero mi madre en un primer momento se negó. En Rusia eran ortodoxos y ella era luterana, y no estaba muy segura de querer cambiar su religión y dejar todo para ir a un lugar tan lejano como Rusia, aunque fuera por amor. Pero finalmente, ella, que tenía la oportunidad de casarse por amor, aceptó, y se casaron en una ceremonia discreta para la época, ya que unos pocos días antes, 3 semanas, mi abuelo había muerto. Alejandro III, el padre de Nicolás, murió repentinamente y los dejó al frente de Rusia. Muchos consideraron de mala suerte el enlace, porque fue poco tiempo después de la muerte del suegro. La gente no quería a mi madre, pues ella era demasiado tranquila y no le gustaban las fiestas. La consideraban reservada y poco amable con la gente, pero en realidad a ella casi no le gustaba hablar. Mi padre fue coronado el 18 de mayo de 1896. 4 días después se organizó un banquete para el pueblo, en el campo de Yodinka. Comida, cerveza, regalos, todo para que el pueblo estuviera feliz. Pero no fue así. La histeria colectiva ocasionó una gran masacre. Hubo 1.300 heridos y 1.396 muertos, ya que la población empezó a correr, histérica, pensando que no les tocaría nada. Se aplastaron unos a otros, golpearon y murieron. Y nuevamente, rumores sobre una maldición sobre la familia comenzaron a rondar. ¿Qué clase de inicio de gobierno era ese? Seguramente nada bueno vecinaría, pensaba la gente. Mi madre, que no tenía el cariño del pueblo, fue aún menos amada, debido a que no tenía un zarevich, es decir, un hijo varón, sino únicamente hijas. Olga era la mayor, la más inteligente, y era un poco rebelde. No tenía una buena relación con mi madre, pues constantemente se le enfrentaba, pero por el contrario, era la favorita de mi padre. Siempre nos cuidó y estuvo al pendiente de nosotros, siendo prácticamente una segunda madre. Yo la quería mucho. Era la hermana con la que mejor me llevaba. Tal vez por la edad, no lo sé. Después estaba yo. Era muy analítica y pensativa. Me gustaba pasar mi tiempo a solas, pensando y reflexionando. Tocaba el piano, bordaba, cosía. Me interesaba la moda y la elegancia. Muchos decían que yo era la más elegante de todas, pero también la más seria y la menos sociable. María era un poco diferente a nosotras. Era más robusta y tenía un carácter muy afable, tranquilo y dócil. Soñaba con convertirse en madre y tener muchos hijos. Olga y yo nos reíamos mucho de ella. Era la favorita de los empleados, por su carácter sencillo y humilde, y por siempre estar dispuesta a ayudar a los demás. Pero constantemente era la víctima de nuestra hermana Anastasia, la menor y más tremenda de todas. Anastasia tenía el alma de una actriz. Era dramática, manipuladora, hacía muchos berrinches y travesuras. Quería atención todo el tiempo. Le escribí una carta rara a mi padre, demostrando sus ocurrencias. Puso: estoy escribiendo esta carta con la mano derecha y con la izquierda estoy hurgando mi nariz. Olga trató de golpearme, pero reaccioné rápido y alcancé a quitar su mano porcina. Cuando nació Alexei, todo parecía ser felicidad. Finalmente había un heredero, y éramos felices. Pero nos dimos cuenta, al poco tiempo, que estaba enfermo. Tenía hemofilia, una enfermedad de la sangre, terrible, que le hacía grandes moretones y sufrir muchos dolores. Alexei tendría que tener mucho cuidado, y para tratar de que el reino no se dividiera, todo tuvo que ser en secreto.
Esa enfermedad hizo que mi madre tuviera prácticamente pavor de todo lo que hacía Alexei. Muchas veces no lo dejaba montar a caballo o salir siquiera. Nuestra vida comenzaba, pero teníamos un gran secreto. Pero amábamos nuestra vida familiar tranquila, alejada del mundo, de tanta política y, pues, protocolos. Fue entonces que llegó a nuestra vida nuestro amigo, el sanador, Rasputin, que tenía un misterioso pasado que terminó perjudicándonos. Él, también apodado Monje Loco, nació en un pequeño poblado en Siberia, donde había realmente pocos habitantes. Tenía una vida tranquila como granjero, hasta que cumplió 5 años. Realizaba pesca en hielo junto a su hermano mayor, cuando el hielo se rompió. Su hermano mayor cayó y él, siendo tan pequeño, fue incapaz de poderlo ayudar. Murió ahí, ahogado ante sus ojos. Eso afectaría a cualquiera. Y por supuesto, también lo hizo con Rasputin, quien pasó 1 año sin pronunciar palabra después del incidente. Pero cuando volvió a hablar, descubrió sus dotes de sanador. Una vaca dentro de su granero estaba muy enferma, y él con sus manos la sanó. Desde ese momento, muchos granjeros recurrían a él para que los ayudara con diferentes enfermedades, siempre logrando buenos resultados. Pero Rasputin también era muy precoz en el terreno sexual, pues tenía muchas compañeras, algunas de ellas estaban casadas. Siempre presumía de sus dotes, las mujeres lo buscaban. A sus 15 años, quedó enamorado de una mujer años mayor, que se negaba a estar con él. Eso lo volvía loco, y digamos que se emberrinchó con ella, y no cesó hasta convencerla de casarse con él. Con su matrimonio, todos pensaron que Rasputin cambiaría de vida, pero no fue así. Continuó teniendo aventuras constantemente, y eso no parecía afectarle a su esposa. Los hombres no soportaron. Lo emboscaron y pedían su cabeza. Él entendió entonces que había hecho mal, y les pidió una segunda oportunidad. Decidió irse, exiliarse y buscar atención en otro lado. Se fue hacia el bosque de Siberia, donde muchos dicen sufrió instrucción religiosa de monjes especiales que sabían sanar, que estaban más cerca de Dios y que por lo tanto podían interceder por uno. Desde que regresó, Rasputin no tuvo ningún otro problema con ninguna otra mujer, pero algunos lo atribuyen a que constantemente se iba de misionero a diferentes lugares, y ahí hacía lo mismo. Su fama de seductor crecía, pero no tanto como su fama de sanador. Tenía unos ojos realmente misteriosos. La gente le atribuía dones especiales. Él pertenecía a los Krits, una secta fuera de la Iglesia Ortodoxa, que aseguraba que uno solamente alcanzaba el perdón por medio del pecado, que había que pecar para después pedir perdón. Obviamente esto no era bien visto. Se comentaban cosas horribles sobre esa secta, que se golpeaban, que tenían orgías, que sus pecados eran muy grandes. Pero Rasputin tenía mucha fama de sanador. Cuando llega a Moscú, mi madre escucha rumores sobre su reputación de sanador y piensa que tal vez él pudiera ayudarnos con Alexei, y hace una cita para que él vaya a verla. Pero cuando él llega, Alexei acaba de sufrir un accidente. Se cayó del caballo, por lo que mi mamá mandó un sirviente a avisarle que no podía atenderlo, pues el pequeño Zarevich estaba indispuesto. Pero convenció a mi madre de poderlo ver para sanarlo. Mi madre pensó que era la ocasión ideal de verificar sus poderes, o si solo se trataba de charlatanería. Él entró al cuarto con Alexei. Mi madre dice que solo charlaron, que él le preguntó cómo estaba y le tocó levemente la nariz, pero al retirarse le dijo a mi madre que por la noche él estaría bien. Y así fue. Era verdad. Él podía sanar, nos podía ayudar con Alexei. Mi madre desde ese momento lo volvió muy cercano a la familia. Le contó el secreto para que nos ayudara. Incluso hoy en día hay quienes debaten los poderes mágicos de Rasputin.
Dicen que era mediante hipnosis, que sus ojos tenían el poder de hacerle creer a uno cualquier cosa. Pero, ¿hemofilia? ¿Cómo es posible curar la hemofilia con hipnosis? Hasta el día de hoy es un misterio. Todo ese hombre es un misterio en realidad. Siempre que lo necesitó, estuvo ahí para nosotros, para mamá, para Alexei, incluso a la distancia. Pero la gente empezaba a preocuparse. ¿Qué hacía ese hombre tan cercano a nosotros? Era un hombre analfabeto, granjero, parte de una secta fuera de la iglesia, con muy mala reputación, que era de repente el mejor amigo de la zarina. Todo empeoró después de su viaje a su pueblo. Le llamaron, pues su padre estaba enfermo. Él debía irse de nuevo. Así que se fue. Ya no alcanzó a llegar y sanarlo, solo a enterrarlo. Justo antes de irse, Alexei se comenzó a sentir mal. Al parecer había sufrido un golpe en algún lugar y le provocaba terribles dolores. Rasputin prometió rezar por nosotros. En su carta le pedía a mamá paciencia, que en la mañana Alexei estaba bien. Y así fue. Él siempre cumplía lo que decía, pero fue herido en su viaje por una examante. Ella sufrió de sífilis, una enfermedad horrible, que comprime los huesos, que te causa terribles dolores, hasta el punto de llevarte a la locura. Ella aseguraba que Rasputin la contagió y quería venganza. Se acercó a él con un cuchillo y prácticamente le rebanó el estómago. Afortunadamente Rasputin se salvó, pero la herida permaneció y le causaba constantes dolores que solo podía aliviar con alcohol. Su carácter y reputación a partir de ese momento empeoraron, pues siempre estaba muy alcoholizado, buscaba mujeres y hacía cosas muy inapropiadas, que terminaron perjudicándonos a nosotros también. Como estábamos seguras que no era su intención, sino los terribles dolores que lo hacían actuar así, mi padre lo mandó a un departamento para que estuviera lejos de nosotros, pero a la vez cerca. La gente comenzó a cuestionar cada vez más la relación de Rasputin con nosotros, con mi mamá, con el zar. Empezaron a decir cosas muy inapropiadas. Y en una ocasión, Rasputin las escuchó. Se encontraba comiendo en un famoso restaurante de San Petersburgo, cuando escuchó a varios comensales burlarse de él, hablando fuerte para que le escuchara, haciendo comentarios por demás despectivos. Y él tomó una terrible decisión. Sacó su miembro de sus pantalones y golpeó con él a los comensales, causando un gran escándalo. Mi padre no tuvo más remedio que prácticamente aislarlo de nosotros. Mi madre estaba furiosa. No entendía el actuar de mi padre, pero estoy segura que estaba mucho más influenciada por sus sentimientos de madre que por los de Zarina cuando decía eso. Mi padre quería saber si la conducta de Rasputin era realmente tan reprobable como decían, o solo eran rumores, así que asignó un soldado para que lo siguiera y resguardara su puerta todo el tiempo, para ver qué era lo que hacía en realidad Rasputin. Se sorprendió mucho al saber que llegaba muy tarde en la madrugada, completamente alcoholizado, muchas veces acompañado por una mujer. Se oían golpes, ruidos, y luego ella se iba, y así pasaba sus días, en medio del alcohol y las... Cuando éramos más cuestionados, estalló la Gran Guerra, 1914. Mi padre, que estaba preocupado por la gran influencia alemana, decidió mejor apoyar al lado del Entente. Pero nuestro amigo, Rasputin, le advirtió que esa guerra iba a ser mucho más larga y dolorosa de lo que él esperaba, que no entrara en ella. Si lo hacía, las consecuencias serían terribles. Lamentablemente esta carta se hizo pública. Y entonces todos empezaron a decir que Rasputin era quien tomaba las decisiones en lugar de mi padre. Debido a ello, definitivamente cortamos relación con él. Nos escribió una emotiva carta, diciendo que comprendía que él se había equivocado y que estaba dispuesto a sufrir las consecuencias. Realmente fue muy triste separarnos de él. Pero la guerra ahora era lo que nos ocupaba. No tuvimos realmente tiempo para extrañarlo. Mi hermana Olga y yo
comenzamos a trabajar en la enfermería junto con mi madre, ayudando a los heridos, como enfermeras. Mi hermana María apenas tenía 15 años y no pudo venir con nosotros, pero como ella siempre tuvo tantos deseos de ayudar, iba en las tardes a leerle a los heridos o simplemente a escucharlos, le parecía fascinante. Fue ahí donde mi hermana Olga conoció a un soldado, bueno, un general, apellidado Pavel, del cual se enamoró. Pero en cuanto mis padres supieron, rápidamente hicieron una cita entre él y otra pariente. Él terminó casándose con nuestra prima. Mis papás nunca trataron de obligarnos a casarnos con alguien. De hecho, por eso a pesar de nuestra edad, seguíamos viviendo ahí con ellos. Querían que nos casáramos por amor. Pero había ciertos protocolos que no podíamos olvidar. Olga entristeció, pero no tanto. A ella le gustaba enamorarse de gente con la cual no podía estar. Pienso que le gustaba más estar enamorada, soñar. Ella siempre fue así, soñadora. Pero creo que los uniformes tienen algo. Yo también me enamoré de un general, Dimitri. Lo conocí cuando trabajé de enfermera. Y aunque casi no hablamos, constantemente nos escribíamos cartas. Nunca pude darle un beso o decirle cuánto lo adoraba. Fuimos separados por el infortunio. Rasputin ya no estaba con nosotros. Nuestra familia ayudaba a los heridos de guerra y mi padre tomó el mando del ejército, pero aún así la gente no estaba contenta. Nosotros pensábamos que sí, pero no era así. De todas las derrotas del ejército ruso culpaban a mi padre por ser el quien tomaba las decisiones y por dejar que mi tío ya no fuera parte del ejército. Él era el comandante del ejército antes, y aunque era amado por sus tropas, ya estaba avanzada su edad y no se podía confiar en él del todo. El ejército ruso siempre ha sido una fuerza imparable. Somos fuertes. Los alemanes lo sabían. Sabían que jamás nos rendiríamos. Así que mandaron otra arma, un arma política. Vladimir Lenin era un hombre de estatura baja, pero de palabras muy fuertes. Había sido educado y odiaba a la nobleza y a la monarquía. Pensaba que nuestros privilegios estaban infundados. Nos despreciaba solo por existir. Quería quitarnos el poder. Él decía que era para dárselo al pueblo. Qué extraño que se lo dio a él. Las causas del inicio de la revolución fueron tres principales. La primera fueron las constantes bajas que había debido a la Gran Guerra. 3 millones de soldados muertos y muchos heridos. A diario llegaban a San Petersburgo trenes cargados de hombres, soldados heridos, algunos ya muertos. Culpaban de esas muertes a mi padre. Decían que era incapaz, incompetente. Otra de las causas eran las terribles hambrunas. Hubo un cruel invierno y la hambruna vació los estómagos de todos. La tercera causa era mi madre. Era terriblemente impopular y después de Rasputin su reputación quedó por los suelos. Ella no aceptaba ninguna reforma liberal o que apoyara al pueblo. Un año antes, Rasputin había muerto, de una forma por demás horrible. Al parecer, entre los involucrados estaban varios miembros de la nobleza. Félix Yusupov no quería para nada a Rasputin. Hay dos versiones. Una es que él, conociendo que era un seductor y con la intención de seducir a Rasputin, lo invitó a una cena. Pero Rasputin se negó y eso enfureció y humilló a Félix, lo que provocó que quisiera vengarse. Y la otra es al revés, que Rasputin trató de seducirlo y él se ofendió muchísimo. Lo más probable es que simplemente estuvieran envidiosos de su posición y privilegios y quisieran eliminarlo. Pero no resultó tan fácil como pensaban. Félix lo invitó a cenar. Todo en la cena tenía arsénico. Esto con el fin de que Rasputin rápidamente se envenenara y muriera. Pero nada parecía tener efecto. El tiempo corría y Rasputin estaba como si nada,
Incluso se puso a cantar y tocar la guitarra, lo cual desesperó y perturbó mucho a Félix. Así que, temeroso, le disparó por la espalda. Le dijo que mirara un crucifijo. Él se volteó y entonces le dio 2 disparos. Pensando que finalmente todo estaba logrado, fue por sus cómplices. Pero cuando bajaron, vieron con horror que Rasputín se veía vivo y que estaba corriendo por la nieve. Siguieron disparando, con la intención de finalmente asesinarlo. Él cayó al río, al parecer por un disparo en el hombro. Murió el 30 de diciembre de 1916, no sin antes dejar una perturbadora carta, advirtiendo a nuestro padre que él sabía que moriría pronto y que tendríamos que tener cuidado. Aseguró que si él moría por la mano de unos campesinos o gente del pueblo, nosotros tendríamos una vida larga y feliz, pero que si por el contrario era por familiares, miembros de la nobleza, su sangre estaría en nuestras manos y estaríamos malditos, y que entonces no tendríamos más de 2 años de vida, que todos moriríamos, que nadie permanecería vivo. Dijo que habría muchas muertes, que vendría el anticristo, que la guerra se alargaría mucho, que no sabríamos contar los muertos. Palabras en verdad perturbadoras, pero en aquel momento no le dimos importancia. En febrero de 1917 comenzó la revolución. Llegaron a nuestro palacio muchos campesinos, revueltas, cada vez más gente, gritaban, clamando, exigiéndonos. Mi padre fue llevado en tren para que firmara su abdicación. Mientras tanto nosotros permanecimos en el palacio, temerosas, pues a unos cuantos metros de nosotras había un montón de hombres preparados para matarnos. Después de eso fuimos declarados prisioneros y llevados al exilio. Pensamos que con eso bastaría, que estaríamos bien. Estábamos juntas, era lo importante. El pueblo se sentía liberado. Lenin llegó y al parecer todo iba a estar bien. Pero las hordas de campesinos no tardaron en exigir, y la voz de esas exigencias se convirtió en el Partido Comunista, liderado por Lenin, los bolcheviques. Los impulsaban las ideas de marxismo, que estaban en contra del capitalismo, de todo lo privilegiado. Querían hacer la dictadura del proletariado. Fuimos llevados a Tobolsk. Los bolcheviques temían que la población sintiera empatía y nos sacara, o bien, al contrario, nos matara y los culparan a ellos. Así que fuimos enviados lejos. Mi mamá se quiso llevar la plata, algunos vestidos, discos, para amenizar el lugar. Yo cada vez me fui haciendo más reservada. Entré en una posible depresión, pues yo no tenía tantas esperanzas como María, ni mantenía la alegría como Anastasia, ni soñaba con la liberación como Olga. Yo sabía. María incluso llegó a tener un amorío con un soldado. Los encontraron solos y se hizo un gran escándalo. Nunca supe bien en qué condiciones, pero eso provocó que cambiaran los soldados constantemente. Supongo que buscaba una vida normal, o tal vez una ilusión, una esperanza a la cual aferrarse y salirse de nuestra realidad, que cada vez era más complicada y difícil. Nuestra sola existencia representaba un gran problema para la dictadura del proletariado. Tenían que deshacerse de nosotros para que su sueño comunista pudiera continuar. Donde nos tenían, le llamaban la casa del propósito especial. Debo admitir que fue poco sutil. Lenin firmó la orden. Él la firmó. Pero los bolcheviques siempre lo negaron. Él lo negó. No querían aceptar la culpa. El 17 de julio de 1918, mis hermanos y yo fuimos despertados por soldados y llevados al sótano con nuestros sirvientes. Aseguraron que se trataba de una fotografía familiar. Había incluso un sillón para que nos acomodáramos. Fue entonces
que entraron los soldados con sus armas. Lo supe de inmediato. 12 hombres, 70 balas, 20 minutos. Acabaron con mi familia. El asesinato fue horrible. Se oían gritos, había humo. Nos escondíamos. Fue realmente terrible. En nuestra ropa, en nuestros corsets, nuestra madre nos había hecho bordar joyas por si alguna vez salíamos. Eran chalecos antibalas que se volvieron en nuestros peores enemigos. Nos remataron con bayonetas y quemaron nuestros cuerpos y el lugar para que no se volvieran en santuarios, para que la gente no nos adorara. Eso dio pie a varias leyendas. Nuestro asesinato es considerado como uno de los episodios más crueles de la Revolución Rusa. Nuestros cuerpos permanecieron en un misterio hasta 1976, cuando unos historiadores encontraron nuestra tumba. Pero todavía estaba la Unión Soviética, y tuvieron miedo, y ocultaron el hallazgo. Al derrumbarse la Unión Soviética, fue entonces que hicieron público el hallazgo, pero faltaban 2 cuerpos. Fue que la leyenda de Anastasia surgió, sobre todo porque empezaron a surgir supuestas Anastasias vivas. Anna Anderson decía que era Anastasia. Incluso llegó a entrevistarse con varios miembros de nuestra familia, convenciéndolos del hecho. Sin embargo, en el 2007 se encontraron los 2 cuerpos faltantes, los de los hermanos menores, Alexei y Anastasia, y se comprobó que todas estas supuestas duquesas eran falsas. Todos fuimos sepultados juntos, en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Finalmente continuamos siendo una familia, todos unidos, que era lo que queríamos. Pero con nuestra muerte no culminó la Revolución Rusa. Las muertes siguieron. Lenin optó por la represión, ya que no ganó legalmente, y mató a muchas personas con tal de mantenerse en el poder. El Ejército Rojo mataba y torturaba a todos aquellos que se opusieran al régimen. En 1922 se crea la Unión Soviética, liderada por Lenin, pero apenas 2 años después enfermó y dejó el poder, sin dejar un heredero fijo. Muere en 1924. Stalin, un joven bastante impetuoso, después de la muerte de Lenin, toma el poder, en lugar de hacerlo Trotsky, quien era la mano derecha de Lenin. Pero él instaura una nueva era de terror. La URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, duraría hasta 1991. La Revolución Rusa es considerado como uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, sobre todo por los cambios y consecuencias que tuvo. Se eliminó por completo la dinastía zarista, y con ella los regímenes absolutistas y la monarquía dentro de Rusia, y la imposición de un nuevo sistema de gobierno liderado por Lenin, el sistema comunista. La Primera Guerra Mundial para Rusia significó una transformación completa. La Rusia, que entraría en la Segunda Guerra Mundial, estaría ya liderada por el comunista Stalin. La familia Romanov fue santificada y son parte de los santos de la Iglesia Ortodoxa. Hasta hoy en día, la Unión Soviética sigue siendo muy temida, aunque ya desapareció.